lo que es el último tema, en este caso de la exposición que estábamos hablando con respecto a lo que es las teorías de la inteligencia. En este caso, por ejemplo, antes de ahondar con respecto a esto, ¿hay alguna duda, algún comentario, por ejemplo, con respecto a la teoría que terminamos de ver la clase pasada? La clase... ¿Sí o no? Maestro, lo último que explicó, ¿lo podría volver a explicar? Es Ujú. si son de los últimos conceptos, no sé si me entienden. Sí, 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 claro. Déjame checar. Ahorita viene la diapositiva. Bien, estábamos viendo lo que es la teoría tridimensional de la inteligencia. Bien, un momento, voy a compartirles para que todos puedan checar. Es lo último en cuanto a la situación de los productos. Sí, maestro. Ok, bien. Un momento. Ok, bien. Les decía la vez pasada con respecto a la situación de la cuestión de los productos. Ok, como yo les estaba mencionando la vez pasada, yo puedo valorar algunos aspectos en cuanto a la inteligencia de acuerdo a la teoría tridimensional de Guilford desde los aspectos de operaciones, ¿sí? Desde los aspectos de cognición, de memoria, de producción divergente, de producción convergente, eh, cómo es que la persona evalúa. Podemos también después, con respecto a los contenidos, de acuerdo a las fuentes de información que maneja, si es figurativo, si es simbólico, los aspectos semánticos, los aspectos conductuales, ¿sí? Pero lo que realmente nos debe de importar es el aspecto de los productos, ¿sí? Este aspecto de los productos es parte de lo que nosotros vamos a estar evaluando, ¿sí? ¿Cómo evaluamos a las personas? Por lo que hacen, a las clases de productos que tienen, los tipos de relaciones que establecen, los sistemas, las transformaciones y las implicaciones, ¿sí? Por ejemplo, qué dice que hace en cuanto a la unidad, pero también a qué clases pertenecen ese tipo de actividades, ese tipo de acciones que tienen cada una de las personas y si pertenecen, por ejemplo, a un patrón de comportamientos, a un patrón de respuestas con respecto a las clases. En cuanto a las relaciones,
tenemos que establecer, por ejemplo, la conexión observable entre elementos, por ejemplo, dos nombres que están ordenados alfabéticamente, si la persona puede, si nosotros podemos establecer, bueno, esto que dijo la persona está relacionado con esta otra, esto que hizo o lo que realizó está relacionado con algún otro aspecto, los sistemas, si la persona ya establece planeaciones, programaciones para lo que va a hacer, eh, si la persona tiene un aspecto estructurado o no estructurado, podemos estar evaluando el aspecto de inteligencia en cuanto a cómo hace las cosas. Y los aspectos de las transformaciones, dice cualquier cambio de un elemento de una información ya dado. Por ejemplo, yo te doy algo y si me puedes dar algo nuevo o puedes cambiar la perspectiva. Es como cuando ustedes están en transformaciones, es como cuando ustedes están viendo aspectos de matemáticas y se les enseña un procedimiento para resolverlo, pero a lo mejor ustedes encuentren otros procedimientos para llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces ahí también yo estoy evaluando su capacidad para resolver problemáticas y afrontar los planteamientos de los problemas. Y las implicaciones, dice, que son los elementos de información que son sugeridos por otros ya dados. Por ejemplo, sabemos que en las implicaciones, eh, por ejemplo, nosotros, ¿cómo vamos nosotros a estar manejando que una información que yo te doy, por ejemplo, una palabra, tú ya la entiendes y en base a eso tú ya puedes actuar en consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, es como cuando yo te digo, por ejemplo, haz ejercicio y de alguna otra forma no te tengo que decir eh, todos los aspectos de una rutina de ejercicio. Tú ya lo haces o ya sabes qué tienes que hacer como cuando vas a hacer ejercicio. En un aspecto de implicación establecemos un concepto, una frase o una idea y establecemos si el sujeto es capaz de realizar la actividad en base a una orden o si está viendo, por ejemplo, algo que está mal la persona y tiene la capacidad de implicación en este aspecto, ya sabe que se tiene que reparar, lo tiene que hacer de esta forma, etcétera, ¿sí? Estos aspectos son lo que evaluamos a nivel de productos en cuanto a la teoría tridimensional de Guilford. No sé en qué, en qué aspecto sería específico que está la duda. No sé. No, no me sigue quedó claro. Ok, Sí bueno, era eso. perfecto. Bien. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la teoría está demasiado estructurada y demasiado específica. Sin embargo, otras teorías con respecto a lo que nosotros vamos a identificar para poder explicar lo que es el aspecto de inteligencia, por ejemplo, están las perspectivas de las teorías cognitivas, ¿sí? Según las teorías cognitivas dice que ser inteligente se interpreta como capacidad de comprender, ¿sí? Dice, no tratan de medir capacidades, sino resaltar los factores no cuantificables que lo determinan. En este caso, por ejemplo, lo interesante en las teorías cognitivas es lo que se estaría estando evaluando es si el sujeto puede tener este proceso en el cual pueda establecer un entendimiento de las situaciones de su entorno, si puede de alguna otra forma explicarlo, si de alguna otra forma pueda asimilar los aspectos de su entorno y
de alguna otra forma acercarse más a la realidad. ¿Qué significa? ¿Cómo sabemos que una persona ya comprendió algo? Pues está en el entredicho de que hay una falta de dudas, ¿sí? Como es el ejemplo de ahorita. ¿Cómo sé que ustedes ya establecieron una capacidad de inteligencia según la teoría cognitiva? Que ustedes puedan decir, ah, bueno, es que ya comprendí todos los aspectos anteriores de las teorías. Lo interesante de toda esta situación es que cuando hablamos acerca de las capacidades de comprensión, sabemos de que estos aspectos no los podemos medir, no los podemos ver, no los podemos palpar, pero sí los podemos constatar a través de que la persona pueda pasar de un tema sencillo a un tema complejo. De ahí es en donde van a ver algunas de las teorías como la teoría triárquica de Stenberg y la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. ¿Ok? En este sentido, estas dos teorías son las teorías que normalmente van a darnos una perspectiva de aspectos que nosotros podamos cualificar, no tanto cuantificar, pero sí cualificar. En este aspecto, nosotros podemos hacer como una especie de checklist en cuanto a si una persona pueda tener un proceso adecuado de comprensión, establecemos su nivel y capacidad de inteligencia. En primera instancia tenemos nosotros, por ejemplo, la teoría triárquica de Stenberg. Según esta, tenemos tres aspectos importantes, lo que es el aspecto experiencial, el aspecto componencial y el aspecto contextual. ¿Sí? En este aspecto de estas tres aspectos de la teoría triárquica de Stenberg, decimos que, por ejemplo, en el aspecto experiencial, que podemos nosotros ver el aspecto creativo, es la habilidad para adaptarse de manera creativa a situaciones nuevas, crea, diseña, inventa, genera. Ok, acá es cuando nosotros podemos estar evaluando la persona directamente sobre la situación o sobre la circunstancia o sobre la problemática que se le puede estar enfrentando el sujeto. Muchas veces nosotros decimos que, que desde el aspecto de la creatividad podemos evaluar aspectos de la inteligencia, ¿sí? Muchas veces estos aspectos de la creatividad no siempre son valorados porque, por ejemplo, en el aspecto de la inteligencia, en el aspecto experiencial, en el aspecto creativo, lo que vamos a estar observando, lo que vamos a estar cualificando es si la persona puede de alguna otra forma solucionar su problema sobre la situación que se le está presentando en el momento. No es que de alguna otra forma como que lo planee, como que haga diagramas, como que haga cartas descriptivas, no. Nosotros evaluamos desde el aspecto experiencial o creativo que durante la situación que se presenta la persona, si es capaz de en el momento de buscar formas nuevas y eficientes de resolver el problema con los recursos que tiene para salir de la situación. O otro aspecto interesante de la creatividad en este aspecto es, por ejemplo, como cuando tenemos a un niño y de repente le hacemos una pregunta y rápidamente, si no sabe la respuesta, sabe qué responder para no evidenciar que a lo mejor no tiene el concepto real
o el concepto estructurado, pero sí tiene la idea de cómo mostrar que sabe algo o cómo lo resuelve. ¿Sí? Este aspecto de la creatividad es algo que nosotros observamos nosotros desde pequeños. Si tenemos la capacidad de poder sobre la marcha o sobre las situaciones resolver las problemáticas que se nos presentan o no. Y eso evalúa un aspecto del aspecto de la creatividad, ¿sí? Todos los aspectos de diseño inventivo, de generación de nuevas ideas, es sobre la situación en el momento en el que se están presentando las situaciones. ¿Ok? Otro de los aspectos de la teoría triárquica puede ser el aspecto, por ejemplo, componencial. En este sentido, por ejemplo, establecemos que está determinado por el aspecto analítico, ¿sí? O lo analítico. En este aspecto, la habilidad para adquirir nuevos conocimientos y solucionar problemas en forma efectiva, ¿sí? En este aspecto de analizar, juzgar o evaluar. Lo interesante de acá es cuando nosotros tenemos ya una capacidad para que una vez que adquirimos estos nuevos conocimientos y solucionamos estos problemas, los establecemos a través de la capacidad de reflexión. Y en este aspecto es como hacer una especie de estudio de las situaciones y antes de realizar cualquier tipo de acción, nosotros en nuestra cabeza ya establecemos nosotros el proceso mejor para la realización de la actividad o el establecimiento de la respuesta. En este aspecto ya analizamos adecuadamente o ya establecimos un juicio que sea demostrable. Lo interesante de juzgar, y esto es algo que tengo que aclarar, que el juzgar es algo importante porque tenemos que establecer aspectos concisos acerca de lo que es correcto o incorrecto, de lo adecuado o lo más adecuado, ¿sí? Acá lo interesante del aspecto de juzgar es establecer una decisión o valorar las decisiones que vamos a tomar o juzgar las situaciones en las cuales estamos nosotros implícitos. La capacidad de juzgar de forma objetiva es una capacidad analítica, una capacidad componencial en el cual establecemos que juzgamos no de acuerdo a mí o a mi forma de pensar, sino juzgar de acuerdo a la naturaleza de la situación y juzgamos las cuestiones que son directamente del problema, no evidenciando aspectos emocionales, sino juzgando aspectos de alguna otra forma que puedan ser valorados desde un punto de vista frío, ¿sí? Por eso, este aspecto de juzgar, no juzgamos directamente por cómo nos sentimos, sino cómo realmente son las cosas. Y lo mismo sucede al proceso de establecer un proceso de evaluación. Si nosotros evaluamos las situaciones, lo valoramos o comparamos, qué método, qué técnicas utilizamos para valorar las situaciones que se nos están presentando. Si realizamos el proceso y podemos nosotros estar evaluando qué es lo que se nos presenta y cómo es que nosotros lo vamos a catalogar, cómo vamos a realizar nuestro proceso. En la evaluación es importante determinar el tipo de proceso que elegimos para determinar si evaluamos de forma adecuada o evaluamos de forma inadecuada. Ojo,
Lo interesante acá es que no existen métodos erróneos de evaluación, lo que existen son modos aplicativos que a lo mejor no fueron aplicados de la forma adecuada, y es por ello que si no terminamos el proceso, pues obviamente el resultado de nuestras evaluaciones acerca de lo que se nos presenta o de lo que tengamos que evaluar no tendrá el resultado correcto o acertado. Pero de ahí determinamos las características con respecto a el aspecto componencial. Otro de los aspectos importantes para determinar el aspecto de la inteligencia según Stenberg es el aspecto contextual, que tiene que ver con el aspecto práctico, ¿sí? En este aspecto, en el aspecto contextual, que es el aspecto práctico, establecemos la habilidad para seleccionar contextos en los que uno puede sobresalir, usar o implementar. Lo interesante acá es que podemos establecer desde el aspecto práctico donde vamos a realizar nuestras actividades o donde vamos a responder de forma adecuada. Algo tan sencillo, el saber cómo comportarse en diferentes ámbitos sociales establece este apartado del aspecto de la teoría teológica de Stenberg, del aspecto de cómo comportarse de forma práctica, ¿sí? Esto establece un juicio, eso establece en dónde es adecuado comportarme, por ejemplo, de una determinada forma, que a lo mejor en otro contexto o en otra situación no sería lo más adecuado. Pero eso lo establecemos automáticamente en nosotros, o debemos de tener ya el conocimiento para poder establecer si lo que estamos haciendo se adecua a la circunstancia, o lo que vamos a hacer es el método correcto en el cual ya lo evaluamos, ya lo estructuramos para aplicarlo en esa realidad específica. Si ustedes ven, los aspectos de la triada de Stenberg no establece un aspecto jerárquico, sino es prácticamente dentro de esta teoría establece como un aspecto en el cual todo se retroalimenta de el otro aspecto de la evaluación. Por ejemplo, ustedes ven que para que ustedes puedan establecer un aspecto práctico, tuvieron que pasar por el aspecto analítico, pero también el aspecto práctico tiene que estar relacionado con el aspecto creativo, ¿sí? El aspecto analítico tiene mucha relación con que si tiene una aplicación práctica y si es una nueva forma de solucionar el problema desde el aspecto práctico. En sí, veamos nosotros la teoría como lo que están viendo, como un triángulo equilátero, que todos sus lados son iguales, uno no es más grande que el otro, porque todos los aspectos, tanto el aspecto experiencial, componencial y contextual, se retroalimentan mutuamente para establecer que una persona sea inteligente o no. Bien, en estos aspectos de lo que ustedes están viendo, ¿alguna teoría, algún comentario? Escucho comentarios. Eh,
en el, el contextual nuestro. Entonces, en realidad, en sí, pues, es la manera en cómo nosotros nos vamos a comportar ante las situaciones, o, o cada quien va a ser a comportar de una manera distinta a las situaciones que se le presentan. Es lo que no me quedó claro. Pues sí, de hecho así es todo eso. Por ejemplo, imaginen ustedes que ustedes están en un funeral, por ejemplo, y de repente, pues, dicen un comentario que en otro momento pudiera parecer desgracioso. ¿Cómo deberían ustedes actuar ante ese comentario si están en un funeral? ¿Sí? En este sentido, ustedes tienen que analizar, por ejemplo, la situación, tienen que juzgar exactamente, por ejemplo, si lo que voy a hacer o cómo voy a reaccionar va a ser de forma adecuada. Y qué ya haré es a nivel experiencial, o por ejemplo, o cómo responderé ante esa situación, cómo yo voy a generar la respuesta en ese momento, ¿sí? De acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi aspecto creativo, ¿qué tengo que hacer ante esa situación? Tal vez en otro momento yo me hubiera dejado guiar automáticamente, y en mí es automático que si me dice un comentario gracioso en un funeral, pues yo me ría. Pero ¿qué hago para evitar que esa reacción se dé en mí? ¿O cómo puedo de alguna otra forma evitar que las personas se den cuenta que me hicieron un comentario gracioso y estoy en un funeral? ¿Cómo yo puedo estar pensando qué hacer en ese momento para salir de esa situación y no quedar mal en, eh, en ese contexto? ¿Sí? Ahí es en donde se establece de que no hay respuestas estandarizadas correctas. Ahí establecemos en el aspecto creativo, bueno, cada quien, de acuerdo a sus recursos, va a estar generando nuevas formas, nuevas ideas que va a tener que analizar y que va a tener que aplicar en el aspecto contextual para saber cómo comportarse ante determinada situación, porque lo que a uno le funcionó tal vez a otro no le funcione, porque tenemos que, de acuerdo a la teoría triárquica de Stenberg, esto no es prácticamente una fórmula matemática, esto es eh, parte del proceso de aprendizaje, de que si hemos aprendido de la vida a cómo saber desarrollarnos, a cómo enfrentarnos a la vida, la riqueza de la teoría triárquica de Stenberg es que se basa mucho en el aspecto vivencial de la persona, en el aspecto de si tú no has estado en situaciones experienciales, si no has estado en diferentes tipos de contextos, si no has tenido la oportunidad de poder generar formas de analizar, juzgar, evaluar, valorar las situaciones que se te presentan, pues obviamente va, este aspecto o estas problemáticas puedes verte pues de alguna otra forma impedido de responder de forma adecuada, ¿sí? Lo interesante acá es que esto se va fortaleciendo, o esta teoría, de acuerdo a la teoría trágica de Stenberg, esto es algo que nosotros aprendemos con la vida. Si aprendimos adecuadamente a salir adecuadamente de una experiencia que pues a lo mejor no habíamos planeado que se presentara y salimos bien,
esa experiencia en donde tuvimos que establecer aspectos de creatividad, donde tuvimos que evaluar las situaciones y de aplicarlo adecuadamente al contexto, me puede servir como referente para situaciones nuevas o situaciones parecidas para saber cómo responder, cómo comportarme, qué hacer ante determinadas situaciones, ¿sí? La teoría de Steinberg basa mucho en el aspecto no de lo que tú me puedas poner por escrito. Se los voy a poner de esta forma. Establecemos que, de acuerdo a la teoría de Steinberg, las personas que son inteligentes no es porque saquen dieces en en la universidad académica, sino son estas personas que a lo mejor no fueron muy buenos en situaciones académicas, pero en lo que llamaríamos coloquialmente como universidad de la vida, salen adelante y son exitosos. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que a lo mejor no tuvieron los mismos estudios, incluso de maestrías, de doctorados, pero salen adelante y son más exitosos que los que tienen 1001 estudios y doctorados y todo? Porque de acuerdo a la teoría triárquica de Steinberg, la vida es el referente o la universidad más importante que nos ayuda a salir adelante. Es nuestra evaluadora, pero también nuestra maestra, la vida misma. ¿Sí me explico en este aspecto? ¿Sí estamos comprendiendo, muchachos y muchachas? ¿O todavía tienen alguna duda? Si tienen algún otro comentario, háganlo. Les escucho. Como esto a mí me quedó claro. ¿Ibas a comentar algo, Juliet? No me suena todo claro. Ok, muy bien. A ver, a ver, Wilber, ¿me puedes explicar la teoría, esta teoría de Steinberg? ¿Sí la entendiste? ¿Me la puedes explicar con tus propias palabras? No te hemos escuchado mucho. Maestro, ¿podría volver a explicar la de experiencial creativa? Es que la componencial y la contextual sí me quedó claro, pero la experiencial no tanto. Ok, bien. La experiencia dice, es la habilidad de adaptarse de manera creativa a situaciones nuevas. Ok, bien. Imagínate que tú, este, estás en tu casa y de pronto, chíspades, se te rompió un vestido, ok, y tienes que salir porque pues para una situación eh, de trabajo, una entrevista de trabajo en el que tienes que presentarte y no tienes otro vestido, ok, y de pronto chíspades, bueno, tal vez, híjole, no me puedo poner otro porque voy a perder tiempo. Y a lo mejor dices tú, bueno, pues es que tengo un hoyito acá a la altura de mi vestido. Ah, y se te ocurre, ah, pero tengo un cinturón grande que puede cubrir de alguna otra forma el hoyito y nadie se va a dar cuenta que tengo ese hoyito. Ahí fácilmente se te generó una idea. ¿Sí? La situación de las ideas a nivel experiencial es esto sale en donde pues dices tú, bueno, pues ¿cómo salgo de la situación?
Después de que tú tienes tus en este aspecto, la situación creativa es cuando tú tienes como varias opciones para solucionar ese tipo de situación. A nivel componencial dices, tú valoras cuál es la mejor de las opciones que tienes tú, y el aspecto, por ejemplo, contextual, bueno, ah, pues ese cinturón, pues sí combina, y no me voy a ver mal con esa combinación, y voy a salir de la situación de que pues tenga que ponerme otra vez, que cambiarme, porque a lo mejor es tu vestido favorito y con el que mejor te queda, pues se te rompió, pero pues en ese momento tú saliste del problema. Digo, pues es lo mejor que se adecua, me veo bien, no me veo mal, que a lo mejor pues me veo diferente, y ya salí del problema. Lo interesante de acá es que a nivel experiencial son como esas ideas, eh, lo que se te ocurre de alguna otra forma, lo que inventas, lo que en ese momento, la idea que se te generó, después pasa al proceso de analizar y evaluar esa respuesta, si es la mejor, si es la más adecuada, y después si se apega al contexto o a la situación que tú estás eligiendo en ese momento. Y de ahí evaluamos que fue pues una idea genial, que saliste del problema. No sé si te sirvió el ejemplo. Es que esto se entiende mejor, más que de forma teórica, se entiende mejor con ejemplos. Sí, maestra, ya me quedó claro. Ok. Sí, sí. Ahora me interesa ver que, si le entendieron los muchachos. Israel, ¿estás con nosotros? Sí, Ok. ¿Puedes darme un ejemplo en cuanto a esta teoría, en que tú puedas aplicar esta teoría, la teoría de la tríada de Stenberg? ok. Trata de darme un ejemplo. Te escucho. Podría ser que va alguien manejando una moto Ujú, y el semáforo está en verde, pero en eso uno de los conductores no respeta la señal y se pasa de largo y entonces pasa un accidente. ujú. Y entonces ahí llega el que ve todos los accidentes y empiezan a ver en qué acuerdo van a llegar, cuánto le van a cobrar. Y a lo mejor la otra persona que lo provocó ya tiene experiencia porque muchas veces se ha salido de la carretera o cosas por el estilo. Ujú. ¿Sí? ¿Te escucho? Y eso es todo. No, ¿cómo lo resolvería la persona? Termina tu idea. Pues, Ya me pusiste el contexto de la problemática. Ahora termínalo. pues sería que no llaman no hay necesidad de que tengan que llamar a la patrulla para que venga, pues quedan en un arreglo, no se ponen a pelear, a discutir que cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, Ok, no, bien. se ponen de acuerdo cuánto van a pagar y quedan tanto y ya, ahí queda. Ok, bueno, te voy a cambiar el escenario. ¿Qué pasa si la otra persona durante el choque dice, no, pues a mí tú me tienes que pagar todo, este, porque tú me chocaste? Imagínate que tú me lo hiciste a mí. ¿Cómo lo resolverías tú? Tú me chocaste con tu moto en mi Mercedes-Benz. ¿Cómo vas a salir de esta situación? Porque no es la primera vez que chocas contra un coche. ¿Cómo lo resolverías? Pues tendría que ver la forma de moverme, o sea, si
si por ejemplo no tengo dinero, pues tengo que pedir prestado a alguien cercano o que vengan alguien a ver. Ok, muy bien. Ok, ¿cuál de esas decisiones, cuál sería la que tú escogerías? De las que dije, Sí, pues yo creo que sería pagar, ¿no? Para que no haya algo más grande. ok, bien. Ahí vemos un ejemplo claro de la teoría triárquica. Se presentó una situación, de alguna otra forma él encontró, de alguna otra forma, "Ah, qué bueno que hago entre que es me pongo de acuerdo, esto, el otro, y entre que pago. De alguna otra forma, en la nivel experiencial dices tú, es que voy a perder más tiempo. Si es si llego a un convenio, pues a lo mejor nada más pues consigo pagar, y en ese momento ya la persona ya analizó automáticamente y valoró y juzgó cuál fue la mejor decisión. Y en el aspecto digo, no voy a tampoco voy a estar perdiendo mi tiempo y hacer perder el tiempo de la otra persona. Pago el daño que la otra persona me está pidiendo y de alguna otra forma digo, yo ya cumplí y me siento satisfecho. Lo interesante de acá es que de alguna otra forma, de la triada triádica de Steinberg, lo que nos trae es que ese nuevo conocimiento o esa nueva experiencia nos puede servir de referencia para que en una situación futura nos volvamos nosotros a saber cómo enfrentar, ¿sí? Y saber cómo, pues de alguna otra forma, tener la cabeza fría para resolver las situaciones. Porque eso es lo importante en cuanto al aspecto de esta teoría, que el referente del aprendizaje queda de acuerdo ante nuevas experiencias que estemos teniendo, las vamos adaptando de acuerdo a las circunstancias, a los contextos, lo analizamos y evaluamos este aspecto de que esa es una idea genial, que es una muy buena forma, y de ahí nosotros podemos transmitir la información a otros de cómo resolver nuestras dificultades. ¿Sí? De hecho, esta teoría de la teoría de Stenberg es muy sencilla de entender porque todo el mundo lo hace. Pero lo diferente es el aspecto de que valorarlo si tu idea es la mejor de acuerdo al contexto y ese contexto obviamente crea una perspectiva o un procedimiento adecuado específicamente para esa situación y si lo analizaste de forma adecuada. Por eso les digo, no hay ideas malas. Lo que hay son ideas mal aplicadas, mal evaluadas en contextos que no van de acuerdo. Por eso es que, de acuerdo a esa teoría, tú siempre tienes que estar valorando todo esto para ver si la decisión que vas a tomar es la mejor. Y esto con la práctica, el tiempo para tomar decisiones en muchas personas que llamamos inteligentes es más rápido. Estas personas ya en fracciones de segundos ya se les ocurrió una idea, ya valoraron entre las opciones, la adecuaron al contexto, la aplican y va sobre lo mismo. ¿Cómo podemos evaluar en la teoría triágica de Stenberg que una persona es inteligente? La rapidez con que responde y que sea eficiente su respuesta o su conducta. ¿Quedó claro este aspecto? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Ahora vamos con esta es una de las teorías más sonadas, que son la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Ok? En esta
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Ok. Mm, ok, voy a ponerlo en presentación para que todos las vean. Ok, muy bien. Tenemos nosotros de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿La ven en grande la diapositiva? No, maestro. ¿No ven nada? Yo tampoco, maestro, lo veo igual a como estaba antes. Ay, bueno, ni modos. Bueno, así lo vamos a dejar. Porque, pues, no hallo cómo arreglarlo. Pero bueno, ustedes ven, por ejemplo, la teoría múltiples de inteligencia múltiple de Gardner. Tenemos los diferentes tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia lingüística, tenemos la inteligencia musical, tenemos la inteligencia lógica matemática, tenemos la inteligencia manual y kinésica, tenemos la inteligencia naturalista, tenemos la inteligencia interpersonal, tenemos la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Y la inteligencia visual y espacial. ¿Ok? Tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tenemos 8 tipos de inteligencia según Gardner. ¿Ok? Lo interesante de estas teorías, de la teoría de Gardner con respecto a las inteligencias múltiples, es que cada una tiene su propio procedimiento y cada uno de nosotros desarrollamos diversos tipos de inteligencia. No significa que no las tengamos, sino que hay personas que desarrollan unas más que otras. ¿Ok? Según Howard Gardner dice que la inteligencia por Howard no es vista como algo unitario, sino que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad. En este aspecto, por ejemplo, la inteligencia, según Gardner, no la podemos ver solo como un aspecto, sino como diversos aspectos que conforman una totalidad multiforme y multifactorial de lo que podemos decir que es una persona inteligente. Recordemos que para este aspecto de la nivel de generalidad, o sea, en general somos inteligentes. Y este conjunto de inteligencias múltiples y distintas e independientes se desarrollan en los diversos individuos a diversos tipos de velocidades, o para algunos es más fácil unas que en otras. Según Gardner dice, reconoce que la brillantez académica no lo es todo, ¿ok? Dice, a la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente académico. Y esto es algo que quiero que ustedes lo aprendan. Y lo tienen que aprender muy bien, porque esta es una de las teorías más reconocidas que tenemos nosotros a nivel de la psicología educativa. Las otras teorías son un poco más estructuradas en cuanto a aspectos que ustedes vieron, eran diferentes. Prácticamente en el aspecto de la teoría de Gardner, lo que nos habla acerca de que la concepción de que cómo ver a una persona inteligente ya no la podemos ver simplemente por alguien que tenga lentes o que saque dieces y ya decimos que es inteligente, ¿ok? Lo interesante de esto es decirlo de esta forma y decirlo de forma franca.
Las personas que sacan dieces son personas dedicadas, pero no necesariamente son inteligentes. ¿Sí me explico? A lo mejor son aplicadas, pero no necesariamente son inteligentes. A lo mejor es más inteligente el flojo del salón, que a lo mejor, por ejemplo, él busca estrategias para salir adelante en la vida. Es duro que hasta yo lo diga como docente, pero es una realidad. Les digo, lo interesante es cómo cada persona va a desarrollarse, y ya lo que se busca con las teorías de Gardner es destruir el estigma de que académicamente sobresaliente ya significa que sea automáticamente sobresaliente a nivel de inteligencia. No. De hecho, esa es la situación interesante que se viene manejando ahora. Por eso es que ya no podemos valorar, y está demasiado obtuso incluso las pruebas de WISE o de WISC, porque esas pruebas están medidas de acuerdo a las teorías de Cattell o de Spearman, que esas concepciones son demasiado cuadradas, y la vida y la realidad no se mide con números. La inteligencia no puede ser encerrada en aspectos numéricos o cuantificables. Sí hay aspectos de desarrollo en cuanto a cierto tipo de procesos que la persona pueda evidenciar en cuanto a rapidez de inteligencia, pero incluso el hecho que una persona, según Gardner, tenga la velocidad para responder, no significa necesariamente que sea más inteligente que la que tarda más en dar la misma respuesta. Porque lo interesante es que no se está valorando actualmente la velocidad de respuesta en estas nuevas perspectivas de lo que es inteligencia, sino que llegue a la solución. Lo importante no es cuánto tardes, lo importante es que llegues a la respuesta y que llegues a la solución y te sea funcional. Según Gardner dice, a cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto, que no podemos parejar lo que es no mejor ni peor, pero todos son distintos y todos tienen que ser valorados en su justa medida. Según por ejemplo, Einstein, dicen, no es ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, ambos, por ejemplo, no me van a decir que, por ejemplo, pues es que Michael Jordan no es ¿cómo se llama? No es un Einstein. Bueno, y en el campo en el que se desarrolló Albert Einstein pudiera haber sido un genio, pero en el campo de la vida o en el campo profesional de Michael Jordan casi nadie ha llegado, porque pues obviamente de pasar de ser uno de los mejores deportistas a ahora ser uno de los mejores empresarios que gana millones y ya no trabajando detrás de una pelota, significa que ya hay algo más, ¿sí? Lo interesante acá es que el ejemplo que estamos dando es para que ustedes se den cuenta que todos tienen diferentes tipos de inteligencia. Lo importante es ver que algunos tienen desarrollado unas más que otras. En el aspecto de Gardner dice que no niega el componente genético, ¿sí? Pero sostiene que esas potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera dependiendo del medio ambiente, ¿sí? De las experiencias vividas, la educación recibida, etcétera. Esto es factores precipitantes y factores predisponentes que van a conllevar que tal vez una persona
pueda tener el desarrollo de ciertos tipos de inteligencia más rápido que otras o lo sea más eficiente. ¿Sí? Lo interesante es que para poder definir que una persona pueda establecer estas potencialidades está en el estudio de qué hay detrás y qué hay en acompañamiento actualmente en la vida de la persona para que se desarrolle ese aspecto de la inteligencia del individuo. Según Howard Gardner dice, añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Por eso les decía, según Gardner, cada situación que vive el ser humano, según Gardner, conlleva el desarrollo o la aplicación o la potencialidad de algún tipo de inteligencia diferente. Dice, hasta la fecha, Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard ha identificado los 8 distintos: de la lingüística, la lógica matemática, la inteligencia espacial, la musical, la corporal sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la inteligencia naturalista. ¿Sí? Lo interesante es que todos tenemos estos tipos de inteligencia, mas no todos las tenemos desarrolladas. Y esto es algo que hay que evidenciar. En el trabajo de las inteligencias múltiples dice, según esta teoría, todos los seres humanos poseen las 8 inteligencias, dice, en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje, no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible de funcionar porque uno depende de otro. Es como el ejemplo que dice, un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás de la inteligencia lógico-matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal sinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etcétera, etcétera. Todos los desarrollamos, o sea, lo interesante es que unas tal vez resalten más que otras, pero no significa que no las usemos, ¿sí? Y eso es algo importante que resaltar. En la inteligencia emocional, por ejemplo, que es una de las más concurridas, que también Daniel Goleman trabajaría mucho más profundo sobre esta, la hipótesis de trabajo dice, las personas intelectualmente más brillantes no suelen ser las que más éxito tienen, ni en su vida personal ni en sus negocios. El coeficiente intelectual ha fracasado como predictor del desempeño. ¿Qué nos referimos con esto? De acuerdo a la hipótesis de trabajo de la inteligencia emocional. Lo interesante acá es que las personas intelectuales más brillantes no están redituados por cómo se desenvuelvan en el aspectos solo de su vida personal o en sus negocios, sino cómo se desarrollan en la vida, cómo afrontan y cómo resuelven las problemáticas que se les presentan en la vida y pueden afrontarlos con el control adecuado de sus emociones y con manejar adecuadamente sus emociones de acuerdo a las circunstancias. Sabemos que de acuerdo a lo que podría decirnos Daniel Goleman, una persona intelectualmente emocional, alguien que tiene un buen manejo de inteligencia emocional, no es la que reprime sus emociones, sino la que las modula.
sino que las adapta de acuerdo a las circunstancias y tiene el control. Una persona inteligente emocionalmente controla sus emociones y no deja que sus emociones lo controlen o la controlen a la persona. Y esto es lo importante que hay que tomar en cuenta. Lo más importante en el aspecto de la inteligencia emocional no es lo que sucede por fuera, sino lo que sucede dentro del sujeto. Muchas veces, por ejemplo, podemos conocer personas que están muy preocupadas por desenvolverse socialmente o desenvolverse en aspectos profesionales, pero lo menos que controlan son sus propias emociones o sus propios sentimientos y se salen de control. Entonces diríamos que intelectualmente a nivel emocional se encuentra atrofiada o disminuida la capacidad de esta persona. Por eso muchas veces encontramos personas que, y con todo respeto, las personas según Garner y según Daniel Goleman, que tienen una baja capacidad de inteligencia emocional, son las más propensas a deprimirse por cualquier tontería y por cualquier cosa. Porque la depresión es un déficit ante un mal manejo de las situaciones que están generando una emoción que la persona no puede manejar. Lo hablo de acuerdo a Daniel Goleman y no se peleen conmigo. Si padecen ansiedad, ya saben que va por allá. Y ahí está la situación. Algunos ejemplos en cuanto a inteligencia emocional, que es lo que más o menos nos interesa trabajar, porque las otras podemos desarrollarlas, pero es la más difícil, es cuando un grupo con un coeficiente intelectual promedio de 130 se reúne, el promedio de rendimiento, dice, es de 85. Si el ambiente de trabajo es hostil o desconocido, el CI en los niños aumenta cuando las instrucciones de la prueba se da con amabilidad. Y entonces dices, a ver, entonces, por ejemplo, una persona que está bajo presión o bajo una situación estresante, ¿por qué baja su rendimiento a 85 si su capacidad normal es de 130? Entonces, ahí en donde estamos hablando, donde hablamos el mal manejo de la inteligencia emocional, donde podemos decir que un coeficiente intelectual no significa muchas veces nada. A veces solamente es un indicador de inteligencia, pero es uno de muchos indicadores de inteligencia. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué los niños cuando manejas, los hablas como amabilidad y todo eso, y das instrucciones de la prueba, por qué a veces, como dicen tú en el ejemplo, dan un muy buen rendimiento? Otro de los ejemplos dice, el 62% de los asesinos seriales en Estados Unidos tienen un coeficiente superior al término medio. ¿Qué pasó? El hecho de una persona que tenga un proceso desadaptativo en cuanto a una inteligencia interpersonal conlleva el aspecto de un mal manejo de inteligencia emocional en el sujeto, en el cual tal vez no tiene bien trabajado este aspecto de la persona y por lo cual está influyendo en el desarrollo de posibles psicópatas, ¿sí? Otro ejemplo, sobre 580 casos de ejecutivos exitosos en Europa, el 77% tienen un CI término medio, mientras que un 9.8% lo tiene inferior al término medio. Entonces, ¿no se supone que los ejecutivos exitosos deberían de tener un coeficiente intelectual sobre el superior o sobre el término medio? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, es en donde podemos decir estos ejemplos donde
A veces un coeficiente intelectual pues no es prácticamente una sentencia de que si sales deficiente, pues ¿sabes qué? Yo te mando un SAER o te mando un centro de atención múltiple. No. Tenemos que entender ahora en estas perspectivas de inteligencia que es solo un indicador que puede explicar ciertos aspectos, pero o bajo ciertas circunstancias, pero no podemos definir la inteligencia en general solo por este tipo de aspectos. ¿Ok? Dentro de los aspectos, como les decía, de trabajo de la inteligencia emocional, tenemos nosotros, por ejemplo, a Salovey y Meyer, que según en el trabajo de la inteligencia emocional dice, es la capacidad de percibir, sentir, asimilar, entender y regular eficazmente las emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Y ya les decíamos de Daniel Goleman, que dice, la inteligencia emocional es la capacidad de un individuo para conocerse, controlar, emplear y potenciar el manejo de sus impulsos emocionales de forma positiva que le permitan establecer relaciones sociales adecuadas. Entonces, de acuerdo a esta situación, aquí no existen emociones malas, como el mundo ha estigmatizado muchas veces. Muchas veces dicen que la ira es mala, que la tristeza es mala. No, son emociones porque son parte. Lo interesante es qué haces ante esa emoción. Eso es lo importante en cuanto a ese trabajo. Lo importante, cómo usas esta energía, esta emoción para algo productivo, para algo asertivo, para algo positivo. Eso es lo importante. Las personas inteligentes emocionalmente capitalizan y canalizan sus emociones y las controlan y las manejan para que les sean funcionales a ellos mismos. ¿Sí? Y la pregunta que nos vamos a hacer siempre, bueno, ¿cómo puedo evaluar yo que una persona es inteligente emocionalmente? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo evaluar? Bueno, primero vamos a evaluarlo siempre con estos aspectos. ¿Cuánto se autoconoce la persona? Y el autoconocimiento es la capacidad de un sujeto de conocer sus propias habilidades y fortalezas en el manejo de sus emociones. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que todos nosotros conozcamos por completo todas nuestras habilidades y fortalezas en el manejo de nuestras emociones? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? De forma honesta, muchachos. ¿Cuántos se autoconocen? ¿Cuántos saben cuáles son los defectos y cuáles son sus virtudes en cuanto a sus emociones? ¿Cuántos de ustedes las conocen por completo? ¿Habrá alguno que lo conozca? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué me dices tú, Montserrat? ¿Consideras que te conoces lo suficiente a nivel emocional en cuanto a tus defectos y en cuanto a los aspectos de tu personalidad? No, maestro, no completamente. Lo interesante es este primer aspecto que estamos mencionando es importante. Si no te conoces,
Entonces, ¿con qué trabajamos? De ahí es en donde se trabaja el aspecto de la inteligencia emocional. Tenemos que trabajar con el aspecto de autoconocernos. Otro aspecto, bueno, ya que me autoconozco, de alguna otra forma tenemos la capacidad de autorregularnos, que es la capacidad de aprender en base a la meditación de las experiencias vividas el mejor manejo de los impulsos emocionales. El aspecto de la meditación, y quiero explicarles este aspecto porque después enseguida piensan que meditar es simplemente cerrar los ojos y estar y hacer no. Meditar es reflexionar. La meditación de las experiencias vividas es que tú puedas hacer un examen de conciencia con respecto a tu historial de vida, sobre todo lo que has vivido, identificando y haciendo como un inventario de vida acerca de, por ejemplo, cuando realmente pues pudiste controlar tus emociones y cuando no, bajo qué circunstancias pudiste realizar este proceso de autorregulación y bajo cuáles no. El hecho de reconocer este aspecto, bajo qué circunstancias, te puede ayudar a trabajar sobre las que tuviste fallos, ¿sí? Y lo importante acá es, todo se basa a nivel personal. La inteligencia emocional no podemos trabajarla a nivel grupal si no lo hemos trabajado uno por uno en cada uno de ustedes. O no lo han podido trabajar. Y hay algo muy importante. No pueden trabajar el aspecto de inteligencia emocional de los otros si ustedes no lo han trabajado primero en su propia vida. ¿Sí? En el aspecto de la automotivación, por ejemplo, que definimos nosotros, que es otro de los aspectos, que es la capacidad de encontrar una motivación interna independiente de la circunstancia que se viva o de los factores externos de la influencia. ¿Sí? Lo interesante de la motivación interna independiente o motivación es lo que llamaremos después un aspecto conocido como si tenemos nosotros la tolerancia a la frustración. Estamos generando una tolerancia a la frustración cuando las situaciones no salen como esperamos o como nosotros habíamos planeado. Las situaciones, si ante estas circunstancias que vivamos o de los factores externos que son influidos en nosotros, podemos nosotros tener de alguna otra forma decir, oye, bueno, pues es que antes esto me deprimía, pero ahora voy a buscar la fuerza suficiente para que esto no me afecte, para que esto no me lleve al piso y no me pueda levantar. Lo interesante de esto es que tengamos que tener en cuenta el aspecto de poder ejercitar la automotivación, porque el aspecto de la automotivación es algo que muchas veces tenemos que estar ejercitando, es como un músculo, ¿sí? Si no trabajamos y no ejercitamos y entrenamos la automotivación en nosotros, aun cuando nos autoconozcamos lo suficiente, no podemos autorregularnos, no podemos, y aunque sepamos qué situaciones, si pudimos, vamos a decir, pues es que ante esa situación no puedo. Pues sí, pero lo importante no es que lo conozcas y reconozcas ante qué situaciones puedes o no puedes, sino que no te quedes allí, sino que trabajes y busques cómo salir y buscar la fuerza para evitar que esto se salga de control, estas emociones tomen el control de ti. Y buscar esa fuerza y ejercicio. Al principio puede costar trabajo, porque todo lo que vale la pena en la vida, muchachos, cuesta trabajo. Y aquí es importante
que si ustedes van a trabajar esto en alguna escuela, sepan cómo encauzar, sean facilitadores para que las personas puedan encontrar este aspecto. Otro de los aspectos importantes es el aspecto de la empatía, que evidencia el aspecto de la inteligencia emocional, que es reconocer y prever el impacto de los dichos y acciones sobre el otro. Una vez que, bueno, yo a lo mejor yo me autoconozco, me autorregulo, me automotivo, pero a lo mejor no me estoy dando cuenta que también estoy afectando aspectos de los demás. Y también tengo que establecer el pensar no solamente en el yo, sino pensar en los otros, o en el nosotros, por así decirlo. Muchas veces, y les voy a decir esto, muchos de los fracasos y que llevé a muchos divorcios es porque no existe empatía en la pareja. No existe la más mínimo más indicio de empatía. Y es un aspecto que se tiene que generar. Pero si yo no me autoconozco, no me autorregulo, no me automotivo para poder trabajar lo que sé que tengo que mejorar de mí, pues obviamente no voy a poder apoyar y tener la previsión y la prudencia para trabajar con otros tipos de personas. Y muchas veces este aspecto empático es lo que se demanda de nosotros como psicólogos. Yo conozco psicólogos que son nada empáticos y por eso tienen muchos fracasos a nivel profesional. Es increíble que en pleno siglo XXI sea aún una cima muy difícil para muchos psicólogos el aspecto de la empatía, porque tienen doctorados, tienen maestrías, tienen entrenamiento, esto, pero la empatía no se estudia. La empatía se trabaja con el entrenamiento diario del ejercicio de todos estos aspectos de la inteligencia emocional. Esto es un trabajo diario de 24 horas de 365 días. Un día o una semana que no trabajes el aspecto de tu inteligencia emocional te atrofias, como cuando no vas al gimnasio o cuando no vas a entrenar algún deporte, tu cuerpo se atrofia porque deja de tener la fuerza y la resistencia. Así sucede con nuestras emociones, porque tenemos que estarlas ejercitando. Y aun cuando tengas 1001 certificados, yo conozco gente que de verdad deja mucho que desear sus estudios. ¿Y dónde los vemos? Y después en el aspecto de qué tipo de relaciones sociales tienen las personas. Y es en la capacidad de relacionarse efectivamente con los otros para lograr inducirlos a la acción o a un pensamiento requerido. Yo conozco psicólogos y estudiantes de psicología que no convencen ni al perro ni al gato de nada. Bueno, ni a sus pulgas. Entonces de ahí estamos trabajando que, bueno, una persona que se autoconoce, se autorregula, se automotiva, trabaja y en el aspecto de su empatía, a veces sin darte cuenta ya estás teniendo una influencia y un impacto positivo para que los otros tomen en cuenta lo que tú dices o tomen de referencia lo que tú haces. El ser una influencia social positiva y constructiva está en detrimento de que muchas veces podemos influir más en las personas por lo que no decimos más que en lo que decimos. Y podemos nosotros lograr que los demás nos sigan. Recuerden, lo importante en nosotros como psicólogos es el trabajo del acompañamiento, pero que nos vean como un modelo o un referente, porque esa es la expectativa que tiene la gente de nosotros, que somos un modelo referente de cómo debe de ser la conducta y el desarrollo de una persona óptima. Ustedes decidieron estudiar eso. Yo decidí estudiar eso. Así que asuman las consecuencias y la responsabilidad
social que significa ser un psicólogo, porque no es cualquier cosa. A un doctor se le permite ser lo que sea, pero pues cura. A un ingeniero se le permite tomar y todo eso, pero prácticamente yo se los digo por experiencia, prácticamente a un psicólogo no se le permite o no es aceptado que no pueda tener el control de sus propios pensamientos o emociones, o el por propio control sobre sus relaciones interpersonales. Prácticamente es un mal referente y hasta está mal dicho. Pero si a mí me dicen de un psicólogo que ha tenido 3 divorcios, yo no recomiendo a ningún paciente con esa persona. Porque sabemos de que hay algo que no ha estado trabajando a nivel de inteligencia emocional. Porque 3 fracasos a nivel, y decimos, pero maestro, pues no sabemos qué pasó. Pues sí, pero uno, uno fue un error. 2, hay algo mal, es a lo mejor en el establecimiento de la pareja. 3, ya es la persona. Y a veces conozco gente que está laborando en el aspecto de la psicología y nuestra evidencia es que debemos de ser un buen referente para los demás. Y si van a ustedes en algún momento a trabajar estos aspectos en una escuela, uy no, prácticamente no se les permite ningún tipo de falla. Por eso quería terminar esta exposición con este tema. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda con respecto a este último tema? Maestro, Ujú. Sí, escucho. entonces entonces el psicólogo tiene que cuidar mucho lo que es su figura. Todo, todo muchachos, todo. Prácticamente si das un pasito, si te rascas la cabeza, todo. Si ustedes no trabajan estos aspectos de la inteligencia, por eso me era muy importante que ustedes vean mucho este tema, aspecto de las teorías de la inteligencia, para que ustedes puedan evaluar, pero primero tienen que ustedes aprender a evaluarse a sí mismos. Si ustedes no se evalúan a sí mismos, ¿cómo van a evaluar de forma objetiva a los demás? Y quería terminar con el último tema de la inteligencia emocional. Ya no quise mencionar más los otros tipos de inteligencias porque son fácilmente identificables, las características las pueden ustedes buscar. Pero ¿por qué me centré más en inteligencia emocional? Porque a veces no estamos trabajando de forma diligente este aspecto de la inteligencia. No estamos generando adultos, niños y a veces profesionistas de la salud mental que estén entrenados en este aspecto del desarrollo de la inteligencia emocional. Se habla mucho del auge de la inteligencia emocional para otros, pero para nosotros, ¿cómo está la situación? Eso era con lo que yo quería terminar con ustedes, ¿sí? No sé si tienen ustedes algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de que terminemos la clase de hoy. No, maestro, todo claro. Bien, ok. Elías, ¿tú has pasado a exponer algo? Sí, Ok. ¿Qué me hace falta por pasar a exponer? Andrea, ¿tú ya pasaste a exponer también? Ya, Ok, muy yo bien, expuse la gestal. perfecto. ¿Hay alguien que me haga falta? Que no haya tenido este punto de participación en cuanto a exposición. No sé, Juliet, ¿ya pasaste?
maestro. Ok. Ok. ¿Y ya viste ese libro de que estamos manejando de psicología educativa? Sí, Ok. Del es que creo que libro, una vez nos dejó que lo checáramos y sí, quiero revisar más. sí. Del libro, me gustaría que nos pudieras apoyar con un tema. El tema que te voy a comentar de lo que con respecto a a lo que es la teoría es la teoría que nos falta, que es la teoría, es una teoría social de Brio-Frender que está en el libro, ¿sí? Esta teoría, déjame checar, eh, es, creo que está en el capítulo 3 dentro del libro La teoría de Bro-Frender, para que nos pudieras exponer esa teoría que está en el libro. Nada más déjame checarlo bien, para checar bien es lo que es el aspecto de esta teoría. Sí,